Provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene que ver con endurecer todo, si fuera por la provincia cierran todo, tiene que ver con el fútbol. ¿Qué va a pasar con el fútbol, Elio? ¿Se va a cerrar, no se va a cerrar? Está Donato Villani del otro lado, es médico de la AFA. Gracias, Donato, por atendernos. ¿Qué tiene que pasar con el fútbol, según tu parecer? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Esto les voy a resumir un poquito. Nosotros hace un año empezamos con hacer el protocolo para el fútbol argentino, que hoy en día es el mismo protocolo que se hizo en todas partes del mundo. No tenemos un grupo etario que padezca la enfermedad en forma intermedia o grave. El jugador de fútbol en la Argentina que juega los equipos que juegan Sudamericana y Libertadores, que son muchos, son testeados cada 48 horas. El jugador de fútbol que juega en el torneo local sin participar en torneos internacionales está testeado cada 4 o 5 días. No utilizan el transporte público y se juega al aire libre. Eso hace pensar que no existe ninguna cuestión epidemiológica que diga que el fútbol no tiene que actuar. Lo que sí existen situaciones políticas... Sí, lo que sí existe situaciones políticas que no tenemos nada que ver la gente del fútbol. ¿A qué te referís con situaciones políticas? No, que seguramente hay cuestiones de tipo epidemiológico-políticos que en cierta forma están hablando de que el fútbol no se juegue, pero de todos modos, con todo lo que yo te acabo de decir, es evidente que epidemiológicamente no existe ninguna posibilidad de que un jugador se contagie de COVID jugando al fútbol. Lo que sí es posible pero hay muchos que el casos, COVID llega al vestuario. Donato, hay muchos casos. Sí. En no ser independiente, hubo muchos casos, sí. ¿no? ¿Dónde se contagian? No llega al 3% no llega al 3% la cantidad de jugadores infectados dentro de una actividad que todos sabemos que nuclea miles de jugadores de fútbol. El problema del fútbol es que el virus... Sí. No, digo, puede decir no llega al 3%, sí, con un porcentaje menor se suspendieron las clases. Digo, sí, también bueno, tiene que ver con un tema de... que es lo que decía Goyan, te estoy transmitiendo lo que dice Goyan, que es un tema de dar el ejemplo. Digo, no hay clases presenciales, pero sí hay fútbol en la Argentina. Bueno, en la Argentina no, en la provincia de Buenos Aires, para ser justo. Sí, pero en el fútbol argentino nosotros testeamos cada 72 horas y cada 5 días. O sea, nosotros tenemos perfectamente testeado a todos los jugadores, más los cuerpos técnicos, más la gente que está en zona 1, que es la que está en cercanía a los jugadores. A su vez, el fútbol es la única actividad social que trabaja con un médico a no menos de 15, 20 metros todo el tiempo que dura el trabajo. No utilizamos el transporte. No utilizamos el transporte, o sea, el 99.9 de los jugadores llegan a sus lugares de trabajo en sus autos. Buen día, entonces, Gabriel. todas esas cosas hacen pensar que el fútbol no tiene ninguna implicancia en cuanto a la parte epidemiológica. Donato, buen día. Gabriel Sibla lo saluda. La pregunta es ¿por qué en el fútbol no se aíslan? Cualquier persona cuando está con un contacto estrecho lo obligan a aislarse por lo menos por 10 días. En el fútbol vemos casos y nunca se para el fútbol, nunca se suspende un partido. Un día antes hubo casos y sabemos jugadores que compartieron concentración, compartieron vestuario e igual sigue como si no pasara absolutamente nada. No, lo que sí es evidente, y esto lo ve cualquier persona de la sociedad, hay una relajación social con respecto al virus. Los protocolos del fútbol son bien claros. El jugador tiene que llegar solo en su automóvil o con 2 personas como máximo. No se tiene que bañar ni cambiar en el vestuario. No tiene que disminuir la cuestión, ¿cómo se dice? En este momento se me hizo una laguna. La relación con otro a menos de 2 metros, excepto cuando juega. Ahora es evidente que hay cuestiones sociales. Si un jugador tiene al médico a 10 metros, a 20 metros y padece fiebre o se siente mal y no se lo dice, es una cuestión social que va más allá del fútbol. De todos modos, los jugadores que tienen
que son afectados por el COVID son aislados y a su vez, antes de empezar a jugar, se le practican muchísimos estudios porque todos saben perfectamente que los deportistas tienen afecciones cardíacas después del COVID. Pueden llegar a tener afecciones cardíacas después del COVID. Ahí, la última, Donato, respecto a lo de recién, se aísla, claro, al jugador que está enfermo, pero no a los no estrechos. Estrecho. Pero es cierto que se les hacen testeos permanentes. Donato, ¿se contagian jugando al fútbol? Porque hoy la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad empezó a regir la prohibición de actividades deportivas con más de 10 personas. ¿Se contagian los jugadores, no sé, en los centros, en esas situaciones de contacto? Es imposible que exista el contagio al aire libre jugando al fútbol. Lo que sí uno está viendo que dentro del protocolo no se permite los abrazos y no se permite los festejos de los goles. Por eso que la Asociación del Fútbol Argentino está muy atenta a estas situaciones y permanentemente está recomendando que se lleve a cabo el protocolo. Doctor, es imposible si una persona, si yo voy al área y voy a competir en un centro y estoy cara a cara con otra persona respirándole en la cara y el reloj está parado porque todavía no tiró el córner y estoy mirándolo a la cara durante 2 minutos, ¿no lo contagio? ¿No hay riesgo de que mis aerosoles lo contagien? No existe. ¿Tiene certeza médica de que eso es imposible? Es imposible porque nunca está 2 minutos. Puede tardar entre 30, 40, 50 segundos, no llega el minuto. Y eso hace que sea imposible, o sea, mis aerosoles, si estoy 1 minuto delante prácticamente suyo, gritando en la cara, es imposible. En 30, 40 segundos al aire libre es imposible, no está demostrado científicamente. Okay. Donato, gracias. Es interesante, gracias, ahí estaba Donato Villani, médico de la AFA. Es interesante lo que habló.